Yo voy a leer, voy a compartir un versículo solamente. Está en Salmos 4:8 y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Yo quiero preguntarles si alguno de ustedes conoce en qué contexto histórico el rey David está escribiendo este versículo de este salmo en particular. El que sepa, el que tenga alguna idea, levante la manito, Ezequiel lo va a habilitar y lo comparte con todos. Si no lo saben, se los cuento yo, pero si alguien tiene la posibilidad de explicarlo, fantástico. ¿Nadie? Bueno, se los cuento. Nos tenemos que ir al libro de Segunda de Samuel, y entre los capítulos 15 y 18 se desarrolla una historia de lo que podríamos llamar, nosotros que somos argentinos y tenemos experiencia, un golpe de Estado. El rey David tenía uno de sus hijos que se llamaba Absalón, y como no estaba conforme con la manera de pensar del padre, este muchacho Absalón lo que hace es sentarse en la puerta de Jerusalén, y cada uno que venía le preguntaba de dónde era, le preguntaba qué problema tenía, él le daba un beso, lo escuchaba y decía: ah, si yo fuera rey para solucionarte los problemas. De esa manera logró juntar al pueblo todo a su favor y en contra del padre. Bien, en esas circunstancias David estaba atravesando un golpe de Estado y la decepción de un hijo que lo perseguía para matarlo, y con todo eso el rey David se toma el tiempo para escribir este salmo y decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, ahora que sabemos bajo qué circunstancias estaba viviendo David, empezamos a entender la confianza que David tenía en Dios, que aunque el hijo lo estaba persiguiendo, él se tomaba el tiempo para descansar, para acostarse, lo cual acostarse representa dejar de lado toda actividad, y dormir, lo que representa dejar toda vigilia, no estar preocupado. Bueno, todo eso lo dejaba en manos de Dios. Y entonces, cuando nosotros leemos la palabra y entendemos el contexto histórico de cada cosa, empezamos a entender y a valorar mucho más la palabra. En el caso de la iglesia, el movimiento religioso que comienza con Jesús fue llamado cristianismo muchísimo tiempo después, porque en esa época lo que se predicaba era la Torá, algunos salmos y algunos también libros de profetas. Mucho tiempo después de que se genera la iglesia, es que a nosotros los cristianos se nos empieza a llamar cristianos. Para poder comprender la formación de una iglesia, tenemos que entender que necesitábamos un Jesús físico. ¿Me explico? O sea, una persona que había vivido, había transitado tiempo en esta tierra, que había compartido sus enseñanzas, y que a su vez quienes escuchaban esas enseñanzas después la proclamaron por el mundo. Este hecho de poder entender de que teníamos un Jesús físico, un Jesús histórico, tiene fundamental importancia por eso. Pero entre los siglos XVI y XIX hubo toda una oleada de gente de las letras, de las ciencias, que propugnaban encontrar en Jesús una historia idílica, que pretendían poder demostrar de alguna manera de que Jesús no había sido real, de que solamente la idea de Jesús estaba en el corazón de los apóstoles. Decían de que
Jesús había sido tomado y que era la representatividad de dioses paganos, de dioses de los griegos, que era un relato nostalgioso de un líder que pretendía, tal cual lo decía Albert Kaloff, que era un teólogo alemán, que la imagen y la enseñanza de Jesús, trazada en los evangelios, debe ser interpretada como una personificación de las aspiraciones de la gente oprimida, de la gente pobre, de la gente que no tenía recursos, que no tenía nada por conquistar, que todo eso era lo que representaba Jesús en la historia del mundo. Ahora, después con el tiempo, historiadores mucho más profundos que estos pensadores lograron demostrar Jesús, del cual nosotros recibimos enseñanza, este Jesús había sido real. Ahora, ¿por qué es que no se abandona hasta el siglo XIX la idea de Jesús irreal, fantasioso o, por así decirlo, inventado? Bueno, porque Carlos Enrique Marx, para poder fundamentar la teoría del comunismo, él necesita de un Dios que no exista, porque parte de la teoría comunista se basa en eso, en que el único responsable es Estado. Esa teoría del Dios y de del comunismo, los evangelios no son pero no, es decir, los evangelios cuentan lo que los apóstoles vivieron. Entonces, si bien dentro de lo que es el evangelio, los 4 canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son de alguna manera históricos y de alguna manera biográficos, son la representación de lo que Jesús era para ellos y de las cosas que Jesús hacía y cómo ellos veían lo que Jesús hacía. Es así que, si bien encontramos detalles históricos, no podemos tomar los evangelios como hechos biográficos, ni siquiera cronológicos. De hecho, entre la entrada de Jesús en Jerusalén, que sucede en el libro de Mateos, en el capítulo 21, y la muerte de Jesús, que ocurre en el capítulo 25, hay 4 capítulos y pasan 2 días. Es imposible que Jesús, por más que sea el Hijo de Dios, pueda haber realizado toda esa tarea, lo que implica de que es un libro que es biográfico, pero no histórico ni cronológico. Ahora bien, sabemos, con la posibilidad de poder investigar en la historia, que Jesús realmente nació, y es probable que haya nacido entre el 4 o 5 años antes de la era cristiana o después. Hay un intervalo de 10 años donde se ha establecido a través de algunos historiadores esa posibilidad. Entonces nos encontramos con que tenemos un desfasaje de tiempo, pero sabemos que realmente hubo alguien que nació y que fue llamado Jesús, que nació bajo el reinado de Herodes. Como Herodes duró 10 años en el poder, entre el 4 y el 5, se estipula que dentro de lo que es de que estuvo padeciendo martirio bajo Poncio Pilato, porque las historias cuentan de que Poncio Pilato, entre el año 27 y 33,
estuvo siendo el cónsul de Judea para la época en que falleció, y hay testimonios que hablan de la muerte de Jesús. Ahora bien, yo me he tomado el tiempo para darles nombres, y hay un historiador que se llama Flavio Josefo, el cual entre el año 93 después de Cristo y 96 después de Cristo escribió lo que él llamó las antigüedades judías, y ahí hace mención del nacimiento de Jesús entre esos años. Otros de los que estuvieron analizando la vida de Jesús fue Plinio el Joven, en donde en la carta al emperador Trajano en el año 112 le hace mención de un Jesús que había estado en Judea y que se lo tenía como Mesías y que había sido rabino. Tácito, en las anuales número 15 del siglo del año 117, también hace mención de Jesús en sus escritos. Y por último lo tenemos a Suetonio, que estuvo viviendo entre el 70 y el 122, y en un escrito sobre el emperador Claudio también hace mención de Jesucristo. ¿Cuál es la historia? De que ellos no fueron contemporáneos de Jesús, pero sus escritos y la memoria de los que estaban con él hablaban y daban testimonio de Jesús. Es decir, es como que los historiadores de hoy se pongan a contar sobre 1810. Ellos no estuvieron, pero la historia reciente, que es repetida, es la que llega hasta ellos, y ellos son los que establecen la presencia de Jesús como un ser histórico dentro de la vida de Judea. No hay testigos oculares, pero sí relatos, porque el pueblo judío se manejaba mucho con relatos. En el Antiguo Testamento, Jehová le dice a Moisés de que la historia la cuenten para que sepan de generación en generación de dónde los había sacado Jehová y a dónde los iba a llevar. Ahora bien, para poder entender también un poco más el tema de la iglesia, tenemos que entender un poco cómo es el pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo bastante particular, es un pueblo aguerrido, es un pueblo duro, áspero, un pueblo que sufrió dominación durante muchísimo tiempo. De hecho, antes de los romanos, conquista Judea Alejandro Magno. Alejandro Magno extiende todo su imperio a través de lo que es Asia Menor, parte de África, y todo eso lo lleva adelante con una serie de generales a los cuales va poniendo en cada lugar donde él llega. Todos los generales respondían naturalmente que Alejandro Magno. Ahora bien, a la muerte de Alejandro Magno, que sucede muy joven, a los 30 años, las disputas entre los generales hace que cada uno tome una zona, y entonces los generales que eran heleno-sirios, es decir, eran descendientes de los helenos, pero tomados de Siria, que está al norte de Israel, llegan a Israel y se hacen cargo. ¿Qué pasa? Hay una familia que dice, no, a mí no me interesa que vos me dirijas. Si se murió Alejandro, yo quiero vivir solo e independiente. Ahora bien, ¿cuál es la historia? Que los generales que llegaron con ejército, llegaron con poder, y entonces, desafortunadamente, se desata una guerra que es la guerra de los macabeos. Esta guerra está más o menos ubicada
en el año 175 a.C. ¿Sí? 175 años, los macabeos entran en conflicto con estos generales y se produce una guerra que dura 30 años. Cuando ganan los macabeos, porque terminan echando a estos generales, por resistencia, por guerra de guerrillas, porque tenían tácticas que habían aprendido para conquistar todo Israel, entonces las están poniendo en práctica contra este ejército. Ahora bien, los macabeos triunfan y van a Jerusalén. Y van a Jerusalén con la pretensión de ser levantados como reyes, es decir, un macabeo. A ver, Paulita, habilitame a Pauli, por favor. Ya estoy. Me perdí un poco, ¿puedo interrumpirte? Absolutamente. Cuando muere Alejandro Magno a los 30 años, ¿quiénes asumen entonces? ¿Entre quiénes asumen? Los generales de Alejandro Magno. Ok, que eran judíos también. No, eran helénicos, eran griegos. Ah, esto que estás explicando, sirios helénicos. Sirios helénicos, exactamente. Entonces, a los 30 años de Alejandro muere. Sí. Bien, fantástico. ¿Hasta ahí todo bien? Fantástico. Bueno, se produce esta guerra. Ganan los judíos. Y entonces, naturalmente, el que estaba a cargo de todos los macabeos se presenta en Jerusalén y golpea la puerta. ¿Qué dice? Quiero ser el rey de Israel. Entonces, los sacerdotes que oficiaban en el único templo que había en Israel le dicen, está todo bien, pero no. No, ¿cómo que no? Yo pasé 30 años luchando para darle libertad a Israel, yo quiero ser rey. No, porque para ser rey tenés que ser del linaje de David. Y ustedes no son del linaje de David. Los macabeos seriamente los miran y dicen, mira, linaje aparte, nosotros vamos a ser rey. Y se hacen reyes, se establece un rey macabeo. Naturalmente, los sacerdotes empiezan a hacer operaciones, para nombrarlo en un término actual, empiezan a operar contra el rey. Y entonces, de esto también nosotros sabemos, cuando al rey le pareció de que ya estaban molestando mucho, ¿qué hace? Los echa y pone a los saduceos. ¿Sí? ¿Qué son los saduceos? Los saduceos son los fariseos, pero de alta alcurnia. Es decir, eran fariseos poderosos. Con plata, absolutamente. Y en ese ambiente donde los ponen, es como que empiezan a tomarle el gustito a la política. Entonces, con plata y operando con el poder, empiezan a hacerse fuertes y se transforman en el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín es el consejo de sabios, tuvieran la sabiduría o no, pero tenían la plata y eso era suficiente, arman el Sanedrín. Entonces, ¿cuál es la historia? La historia es que el Sanedrín empieza a operar con el poder y empieza a negociar. Esto sí, esto no, esto aquello. ¿Más arriba del rey estaba este grupete? No, pero estaba abajo, pero le hacía fuerza, ¿me explico? Siempre sí. La autoridad era de la autoridad, pero como pasa en la política, los operadores pueden hacer cosas que aún el mismo rey no puede evitarlo, ¿no es cierto? Bueno, conjuntamente en el pueblo judío con los
saduceos que nacen en este tiempo, entre los años 180 antes de Cristo, 175, están los fariseos. De hecho, los saduceos son una exención de los fariseos, ¿no es cierto? Pero hay una gran diferencia. Los saduceos toman la Biblia como textual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la historia? Que ellos lo que hacen es leer la Torá, y es a lo único que le prestan atención. ¿Qué es la Torá? La Torá son los primeros 5 libros que tiene la Biblia, ¿sí? Génesis, Éxodo, Números, Levítico. ¿Me explico? Bueno, esos 5 libros eran lo único que leían, pero hacían lectura textual, no hacían interpretación. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque tenemos que entender esto para entender después un montón de cosas. Entonces, eran textuales en sus lecturas, eran textuales en la práctica de la religión hebrea, consideraban el diezmo como cosa muy importante para llevar a los atrios y al altar del templo, y eran operadores políticos. Lo que trataban era que nadie les moviera el piso, ni siquiera el rey. Ellos tenían su quintita y la querían mantener, por así decirlo. Ahora bien, con los fariseos pasa algo totalmente distinto. Los fariseos surgen entre el año 580 y 570 antes de Cristo. Más o menos en esa época es que surge este grupo religioso de los fariseos. Eran absolutamente diferentes a los saduceos. En lo único que se ponían de acuerdo, y ustedes por ahí que no se les escape el chiste, era en la plata. Ellos también consideraban de que el 10% estaba bien para traer al templo, pero no solamente tomaban la Torá, no solamente leían los 5 primeros libros, leían también el libro de Reyes, el libro de Crónicas, los Salmos, algunos profetas también. Y entonces acá es donde empieza a saltar el chisporroteo con las cuestiones de las lecturas de la Biblia. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando los saduceos leían la Torá, Moisés nunca habló de un Mesías. En los 5 libros de la Torá, nunca se habló de la a ver, ¿cómo decirlo para que se entienda bien? De la resurrección. El saduceo decía, ¿te acordás algo de cuando estabas antes de nacer? Y yo creo que nadie se acuerda nada de antes de nacer. Y bueno, cuando te mueras va a pasar lo mismo. Nacés, vivís y morís. Ese era el pensamiento, porque en los 5 libros del Pentateuco no hay ningún detalle, no hay ningún testimonio que hable de Mesías, que hable del alma, que hable del espíritu, que hable de un Mesías importante que venga a libertar. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los fariseos? Que los fariseos, con una amplitud de mente y una amplitud de lectura, tienen acceso a los salmos donde se habla del Mesías, donde los profetas hablan de alguien que va a restaurar Israel. Entonces, ellos tienen una cabeza mucho más abierta. Y aparte de poder compartir la lectura de la Biblia, aparte de poder entender y conocer de que
iba a venir un Mesías que los iba a salvar, de que el Espíritu iba a ir a morar a algún lado. Ellos empezaron a, ¿cómo decirlo?, a interpretar la palabra. Ellos leían la Biblia, la compartían, no como los saduceos leyéndola solamente, sino que lo hacían aparte de leerla, la compartían y la interpretaban. Decían, esto es aquello, esto quiere decir tal cosa. Y entonces, ¿qué sucedía? Algunos fariseos tenían el título de rabí o de rabino. ¿Por qué? Bueno, porque se los iba formando desde muy pequeños a los fariseos en la palabra. Se agarraban, por ejemplo, un rabino agarraba 100 chicos y empezaba a explicarle durante un año. A fin de ese año, lo que hacía era tomar un examen. Los que más sabían se quedaban. Los que no sabían tanto, se los dejaba fuera de ese grupo. Se los seguía instruyendo un año más. Al final del año, otra prueba. Los que estaban con las capacidades bien desarrolladas y que tenían conceptos bien claros sobre lo que se los había enseñado, se los dejaba. Y se separaba del grupo aquellos que no habían alcanzado el objetivo. Entonces, ¿cuál es la historia? Se iban formando rabinos con una alta capacitación en la palabra y en el desarrollo de la filosofía judía y de la interpretación de la palabra y de la Torá. Hay un movimiento actualmente judío, filosófico muy importante, donde dicen que una pregunta es solo válida si genera 70 preguntas más. Es interesantísimo cómo los judíos estudian la palabra y desarrollan toda una teoría filosófica sobre la palabra de Dios. En el caso de ellos es la Torá. ¿Sí? Hay un chiste judío que se encuentra un goy, como le dicen ellos. Yo tengo algunos amigos judíos, entonces tengo algunos términos que usan ellos. Cuando un goy le pregunta a un judío, dice, che, pero ustedes, ¿por qué preguntan tanto? ¿Y por qué no vamos a preguntar? Jesús era así, en más de una vez respondió con una pregunta. Bueno, los judíos desarrollaron lo que es todo ese conocimiento en las sinagogas. Entonces, no era difícil encontrar en cada ciudad una sinagoga con un rabí, con un rabino, que interpretara la palabra y que tratara de llevar adelante su filosofía, su manera de pensar. De alguna manera, era lo que hacía Jesús. Jesús entraba a las sinagogas y le decían rabí. ¿Y él qué hacía? Él mostraba la idea de Dios que tenemos nosotros. Es decir, él hablaba del Padre, él hablaba de la vida eterna, de hacer tesoros en lugares donde no se corrompen. Entonces, Jesús era un rabí que estaba haciendo una tarea política y una tarea cristiana de acuerdo al punto de vista judío. Estamos hablando del punto de vista judío. Volvamos un poquito más. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se perdieron demasiado o entienden todo? Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Recuerdan de que llegan los macabeos y echan a los sacerdotes? ¿Y qué pasó con esos sacerdotes? Esos sacerdotes se van a las alturas de Qumran, que es el desierto donde
Jesús va a cumplir los 40 días antes de iniciar su ministerio, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Bueno, eso es Qumran. Ahí, en Qumran, se van todos los sacerdotes y sus familias. ¿Cuál es el pensamiento de ellos? Dicen, bueno, si no podemos ejercer la pureza de nuestra ley en Jerusalén, vámonos a donde se inició todo, que fue en el desierto, porque ¿dónde fue llamado Moisés? En el desierto. Entonces, ellos van al desierto para liberarse de la opresión del rey de los macabeos y comienzan una nueva vida en el desierto. Estos esenios, del cual Juan el Bautista era uno, ¿vieron que Juan dice, vos que clama en el desierto? Bueno, era Juan era esenio. Vivían muy precariamente, pero muy precariamente, vivían en cuevas, comían insectos salvajes, comían miel salvaje. De hecho, en la Biblia se hace constar de que Juan comía langostas y miel silvestre. Entonces, ellos están al lado del Jordán y al lado del Mar Muerto. Ahora bien, hay un detalle que es importante y que esta gente tenía diferencias sustanciales, muy sustanciales con los otros grupos, con los fariseos y con los saduceos. ¿Cuáles eran las diferencias? Bueno, carecían de toda opulencia, mientras que los fariseos y los saduceos eran gente de poder, los saduceos y gente de plata. Con los fariseos tenían discusiones políticas con los saduceos, pero tenían un nivel económico alto, muy, muy bueno. Los esenios no, los esenios tenían una pobreza paupérrima, vivían con lo puesto, no tenían una moneda de cambio, vivían todos en comunidad, todos juntos, practicaban la introspección, es decir, leían la palabra, pero no la interpretaban para afuera, sino que la interpretaban para adentro. Entonces, no había una comunicación por parte de ellos hacia el mundo exterior, cosa que sí hacían los fariseos, que ellos, aparte de leer la Biblia y de interpretarla, lo que hacían era también compartirla. Ahora bien, tenían un detalle muy, pero muy distinto con los saduceos y fariseos, y era con el tema del diezmo. El tema del diezmo era 100% para el Señor. Entonces, ahí estamos viendo que por eso vivían en comunidad, porque compartían absolutamente todo, y nadie era dueño de nada, porque todos eran dueños de todo. Ahora bien, hay un cuarto grupo, que si bien no tiene incidencia dentro de lo que es la formación de la... A ver, Paulita. Perdón, este tercer grupo, me perdí el nombre del tercer grupete, ¿cómo es? Esenios. E-S-E-N-I-O-S. Ok, bueno, estos también tenían plata y decían que había que diezmar, no había que diezmar, sino que era el 100%. No, estos no tenían plata. Estos eran pobres, porque se fueron con lo opuesto al desierto. De hecho, a Juan se lo describe como un tipo vestido con un taparrabo de piel. Casi no usaban ropa. Eran a ver, espero que se entienda lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es un refrán hecho. Una pobreza franciscana. ¿Me explico? Las personas, los esenios vivían prácticamente con lo opuesto, cultivaban lo que necesitaban y el resto lo repartían. Era una cultura muy comunitaria y muy introspectiva. Ellos, todo era para adentro, para adentro, para adentro, muy distinto a lo que hacían los otros.
El cuarto grupo, que si bien no tiene incidencia dentro de la formación de la iglesia, son los celotes. Digo que no forman parte porque ninguna de sus políticas fue puesta de manifiesto dentro de lo que fue la vida de Jesús. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque los celotes eran también fariseos, pero eran ultranacionalistas. ¿Sí? Eran, para los que tienen memoria y años, eran como lo que acá fue la AAA, por ejemplo. Eran ultranacionalistas. Y el que no pensaba como ellos, o no defendía la nación, entonces eran pasados por las armas. De hecho, los saduceos andaban con un arma que era un cuchillo corto, fácilmente ocultable, que se llamaba sica. Y de ahí deriva el término sicario. ¿Por qué? Porque cuando veían algún saduceo, recuerden, los saduceos eran los que habían quedado como sacerdotes en el templo, cuando echaron a los sacerdotes primitivos, y que empezaron por tener plata a operar con el poder. Y de alguna manera operar con el poder lo que hacía era no defender al pueblo judío, sino lograr prebendas para ellos. Entonces, cuando veían algún saduceo solito, pobrecito, lo pasaban a degüello, y todo en Santas Pascuas, porque nadie decía nada. Así era como se manejaba la sociedad judía en Judea en ese tiempo. Ahora bien, ¿dónde cae Jesús en todo esto? Jesús es producto de este pueblo. Y si no tenemos todo esto que yo acabo de contar, es muy difícil poder entender cómo es que Jesús se mueve dentro de Judea en esos 3 años de ministerio que tiene, y es imposible entenderlo. Hay un historiador y filósofo judío que se llama Daniel Mazán, que él dice: tenemos un problema con Jesús. Los cristianos que creen en él no lo conocen. Y los judíos, que son los que lo conocen, no creen en él. Entonces, ¿cuál es la historia? La historia es que tenemos la necesidad de conocer dónde nace, vive, crece Jesús para entender qué es lo que hace Jesús. Tenemos que entender, por empezar, de que Jesús nace judío, vive como judío y muere como judío. ¿Me explico? Porque aún en el rito del entierro lo hacen antes que empiece el Sabbat. Entonces, él guarda todas las normas de un judío. El tema que tenemos es que los cristianos han querido entender a Jesús, y es un poco difícil si uno no entiende un montón de cosas del pueblo judío. ¿Te rascás la nariz, Paula, o estás pidiendo la palabra? Perdón, entonces. Bueno, ¿dónde cae Jesús en todo esto? Ezequiel, ¿cuánto tiempo tenemos? Como es la primera reunión a través de Zoom, esto es por tiempo ilimitado. De todas maneras, te comunico que son las 7:18. No sé hasta qué Bueno, hora es pactado. vamos a terminar este concepto de Jesús, cómo es Jesús, y seguimos para la próxima, porque podemos escuchar 30, 35 minutos. Sí. Paula quiere hablar. Habilitar la... Sí, está habilitada. Ella tiene que... Tenés tu micrófono bloqueado, Paulita.
Y ahí está, ahí está. Sí. Escúchame, quería solo aportar Bien. que a mí me iluminó un montón. Hay una serie en Netflix que se llama, ayúdame, muy ortodoxa, me parece. ¿Ortodoxa? Muy ortodoxa, algo así, que se habla de la comunidad judía, es una comunidad judía muy, muy cerrada, muy ortodoxa, eso vamos, y ahí, o sea, mientras vos hablabas, a mí me venía a la mente toda la película esta, es una serie cortita, no es muy larga y está buena, Sí, porque te sí. muestra cómo se manejaban en ese tiempo. Yo no conocía nada de los judíos, y se muestra la cultura, ¿no? Cuáles son sus creencias, y al ser tan cerrados, o sea, cómo va pasando todo eso, que también está bueno porque vos ibas contando todo esto y a mí me venía a la mente esta serie que te ilustra bastante bien cómo era la comunidad de ese estilo, cómo es la comunidad judía, ¿no? Judía, sí. La serie, acá comenta Noé Ojeda, que es poco ortodoxa. Poco ortodoxa. Poco Ajá, gracias. ortodoxa. Sí, Poco sí, ortodoxa, está muy correcto. buena, muy buena. Pero la serie es, yo la tengo en cola, yo vi algunos pedacitos, la tengo en cola para ver ahora cuando termine Alejandro Magno. Pero ni bien termine Marco Polo. Cuando termine Marco Polo, arranco con poco ortodoxa porque... Te va a gustar, es cortita y te ilustra tan bien como la manera o sea, de manejarse de la comunidad judía, que yo desconocía, los veía, pero desconocía por qué hacían tal o cual cosa, y lo ilustra muy bien. Bueno, a mí particularmente me gustó. No sé, Noé, si la viste, ¿qué te pareció a vos? ¿No te gustó? No, No la viste. Ok. No la vi. Ahí está. ¿No me podés hablar? No la vi, ¿cómo andan? No la vi yo. Pero Hola, me no, dijeron no. que estaba buena, muy buena. ¿Cómo andas, Sí, Víctor? la verdad que sí. Es re interesante la cultura judía. Tiene Sí. cosas que no imaginamos y que nos va a dejar con la boca abierta. Les cuento un detalle, una pavada. Hay matrimonios, los saduceos y los esenios permitían matrimonios de parejas que no eran judías. Pero los fariseos, sobre todo los ortodoxos, no permiten que una mujer judía se case con un hombre no judío, con un goy, o viceversa. Pero hay otros fariseos, esto viene un poco más adelante, pero se los hablo. Hay dos grupos de fariseos que están los ortodoxos, los duros, y están los blandos. Los blandos permiten esos matrimonios, pero con una salvedad. Los hijos que tengan solo van a ser judíos si la mamá es la judía. ¿Por qué? Porque ningún judío puede garantizar que el hijo que lleva una mujer no judía sea de un judío. Es increíble, es increíble. Esto me lo cuentan mis amigos judíos. Me dicen, che, ¿cómo sabés si un judío es judío o no es judío? Digo, qué sé yo cómo es. Bueno, y ahí me contaron la historia. No, tiene cosas la colectividad judía que es maravilloso. Uno dice, pero ¿cómo? Claro, tienen 5.000 años de historia y la historia son días de vida. Y los judíos es un pueblo que se ha pasado la vida pensando, analizando, estudiando. Entonces, a ver, yo me acuerdo cuando mi papá decía, ¿podés creer que los judíos en el desierto cultivan? Y ahora, con los años, me doy cuenta que, lógico, si ellos tienen una vida tan extensa, han aprendido tanto, la vida les ha enseñado tanto, que no me extraña que estén donde estén y que todo el mundo le tenga la tirria que le tienen o la fobia que le tienen, más allá de que hay algunas circunstancias que por ahí no son fáciles de digerir por parte de gente que no es judía.
son tipos muy duros, muy rectos. Un judío ayuda a otro judío si se cae económicamente una vez. Después, arrivederci. Entonces, es una comunidad muy, muy particular. Jesús, ¿dónde cae en todo esto? Bueno, Jesús era fariseo. Él también tuvo la posibilidad de instruirse. Recordarán algunos la historia cuando Jesús, a 3 días de camino, los padres se dan cuenta de que Jesús no estaba. Entonces vuelven todo preocupados y dicen, pero Jesús, ¿qué estás haciendo? Me estoy ocupando en el negocio de mis padres. Así, suelta y llanamente lo dice. Él era un tipo muy capacitado. Era hijo de Dios, pero como hombre era un judío que se capacitó y sabía la Torá de punta a punta. A él no había que explicarle nada, pero él, dentro de la rama de los fariseos, él no es ni duro ni blando, él está en el centro y toma cosas de todos lados. Es el único fariseo que tiene esa política. ¿Por qué digo esto? Hay hechos que lo comprueban. Recordarán ustedes cuando entre el capítulo 21 de Mateo y el 25 que lo crucifican, está cuando llega al templo y agarra a azote a los cambistas, él que dice, la casa de mi padre no es casa de cambio. Entonces, la ortodoxia de los ortodoxos está puesta de manifiesto en que era una persona que lo que iba contra el padre era absolutamente punible, y él se iba a encargar de hacerle ver a quien sea de que eso estaba mal. Por eso los agarra a azotes. Pero fíjense que distinto actúa cuando con algo muy serio, pero que no tiene que ver con el padre, que tiene que ver con las relaciones, él perdona. ¿Qué pasa? En la ley judía, causa de divorcio absoluta es el adulterio, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con la mujer adúltera? Con la mujer adúltera, él muestra 2 cosas muy importantes. 2 cosas. La primera, misericordia. Y la segunda, enseñanza y rectitud. ¿Por qué? Porque le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Claro, la mujer mira y dice, no están, ya se fueron. Bueno, yo tampoco te acuso, así que podés irte, pero no peques más. Entonces, por un lado, la misericordia, pero por el otro lado, le dice, mirá, está todo bien, yo te perdono, pero las cosas son de esta manera. Jesús está centrado en el medio. En cuanto a los fariseos, fíjense que toma cosa de los esenios. ¿Por qué? Es un hombre que se mueve en comunidad. Jesús es un hombre que nunca habló de iglesia, pero él siempre estaba con los suyos. Se movía con los suyos. Él tenía los 3, tenía los 12, 60 y tenía los 120. ¿Quiénes son? Eran todos discípulos. Él tenía distintos escalafones de discípulos, pero él se movía en comunidad. ¿Me explico? Eso por empezar. Lo segundo, toma el principio del diezmo del 100% de los esenios. ¿Por qué? El caso del joven rico. Le dice, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? Debes guardar la ley. Yo la guardo todos los días. Bueno, andá, vendé todos los bienes y regaláselo a los pobres. ¿Me explico? Era lo que hacían los esenios. Los esenios tenían que entregar todo a la comunidad. ¿Me explico? Entonces, hay un montón de situaciones en la vida de Jesús que sin enseñar enseña. Y eso es lo maravilloso que tiene Jesús. Te responde con una pregunta, sin enseñar enseña. Es un tipo que sin nada multiplica. Jesús es un personaje, como personaje maravilloso. Y como hijo de Dios, lo más grande que nos podría haber pasado.
¿no es cierto? Así que en ese estado, en ese estilo de cosas es cómo Jesús empieza a deambular por el mundo enseñando, sin enseñar a estos hombres cómo vivir, ¿no es cierto? Y vamos a llegar hasta acá porque ya son 7:30, pero les digo que estos principios que Jesús tiene son los principios que después los apóstoles, sin tener un manual de uso, porque Jesús nunca predicó una religión y Jesús nunca predicó de una iglesia, porque Jesús era fariseo, de hecho lo llamaban rabí, de hecho entraba a las sinagogas, de hecho agarraba los rollos y los leía, y más de una vez se armó un revuelo bárbaro, porque dijo, y esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos. Entonces, bueno, Jesús era quien moldeó de alguna manera a quienes después empezarían a conformar una iglesia que está igual que nosotros ahora. Nosotros ahora estamos conformando una iglesia que no es la que conocimos, es una iglesia nueva, una iglesia donde por ahora las grandes multitudes han quedado resueltas a 100 como máximo en Zoom, pero tengo esperanza que podamos tener reuniones multitudinarias donde todos podamos disfrutar de esa iglesia que nosotros conocimos, pero de otra manera. Bueno, los apóstoles conocían un templo y una forma de reunirse, pero ellos de alguna manera descubrieron, llevaron adelante otra que fue un mix de todo esto que les vine contando, que por ahí es medio tedioso, medio aburrido, pero es la única manera de entender por qué Jesús es como es, y por qué el Sanedrín hace denodados esfuerzos operando en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque era el Mesías, y el Mesías iba a ser instalado como rey, según la Torá. Y ese rey era un rey que no estaba de acuerdo con el Sanedrín, porque decía que había que dar a los pobres, que había que cuidarlos. Entonces, ¿se dan cuenta de que no era fácil ser Jesús en la época de Jesús? Porque había un montón de situaciones que rodeaban la vida de Jesús, y sin entender todo eso, no vamos a entender el por qué pasó todo lo que pasó. De hecho, después de ser bautizado, él se va a Galilea. ¿Por qué se va a Galilea? Porque ni Judea ni Samaria estaban libres del control romano. Sí, la zona de Galilea, que estaba mucho más alejada. Y él comienza toda su tarea en Galilea porque no había control ni del Sanedrín ni del ejército romano. Entonces él empieza a trabajar y a generar toda su obra y los discípulos en el mar de Galilea. Ahí es donde él empieza toda su obra. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, hasta aquí llegamos, la dejamos para el día jueves que viene, a la misma hora, si les parece, y vamos a empezar entonces ya sí con la iglesia que se funda a partir de tres hechos muy importantes, que son la resurrección de Cristo por sobre todas las cosas, la muerte de Judas y el nombramiento del nuevo apóstol para reemplazar al Judas que había muerto, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda la planteamos en la clase que viene, si quieren, antes de empezar con la segunda parte. ¿Qué les parece? ¿Parece bien? Bueno, los saludo, los bendigo y ciertamente espero que sea de utilidad. Les mando un beso enorme. Chao. Ese tenés el